¿Desventajas en los juegos de rol? Opinemos. Hola a todos, soy Rubén Ezcardan, estoy aquí en este nuevo vídeo para hablar un poco de las ventajas y desventajas en los juegos de rol. ¿Qué más vamos a hablar sobre las desventajas? Bien, las desventajas es un sistema, principalmente, que coge su fama principalmente en los 90. Había algún juego que tenía en los 80 ventajas y desventajas, pero vamos un poco a obviarlo porque creo que la culmen de este sistema viene en los años 90. Más tarde, aunque seguimos teniendo juegos con ventajas y desventajas, se suele tirar más hacia el tema un poco de los casi de los aspectos, ¿no? Y lo que se llaman las complicaciones, más que de las ventajas y desventajas clásicas, que son las que voy a hablar. Estas ventajas y desventajas vamos a dividirlas un poco en cuatro partes, ¿no? Las desventajas que vamos a llamar normales, ¿vale? Tal. Lo que yo voy a llamar desventajas gratis, las desventajas de grupo y por último lo que voy a llamar las desventajas de narradores. Bien, las desventajas normales pues son cosas que tienen mal a tu personaje, clásicas como pueden ser las fobias o las alergias o códigos de honor, ese tipo de cosas. Son cosas que, desventajas que si bien pueden funcionar en partida, no causan demasiados problemas, ¿no? Son casi anecdóticas, tienen circunstanciadas en algunas escenas muy concretas, suelen aparecer habitualmente, ¿no? Y suelen dar algún problema, pero principalmente dan un problema al jugador, ¿no? Y que se tiene que buscar un poco las castañas para ver cómo solucionar este. Pero los otros tres sí que crean un pequeño problema. Luego vamos a hablar primero de las ventajas gratuitas. Las ventajas gratuitas es como en mi grupo, principalmente, llamábamos a las desventajas que eran gratis, ¿no? Te salían técnicamente gratis, ¿no? Desventajas de 1, 2 puntos habitualmente, ¿no? Que en una escala de 5, en el que habitualmente, pues, las cogías porque el narrador se olvidaba de ellas, ¿no? Son la típica desventaja que tú te coges y, bueno, es que no termina saliendo nunca. Por ejemplo, en Vampiro podía ser, por ejemplo, el sueño largo, ¿no? El que tardabas más tiempo en despertar por las noches, pequeñas fobias, pequeñas manías, cosas que eran tan circunscritas a cierto elemento que directamente la mayoría de las veces te olvidabas de la que tenías, ¿no? La típica, por ejemplo, yo qué sé, vulnerable a venenos. Pues a veces salían, ¿no? Pero habitualmente pues el daño de venenos no se suele usar. Tal. Cosas que si bien el máster se puede acordar a veces de que las tienes y sacarte una escena en la que se apliquen, realmente pues tienen poca chicha, ¿no? Después tenemos las desventajas, ya las otras dos son más claras, ¿no? Son las que vamos a llamar desventajas de grupo. Desventajas de grupo son aquellas que no me joden a mí, sino que joden a mis compañeros. Estas suelen ser una putada, y son bastante comunes porque son desventajas que tienen muchos puntos y bajo la premisa de pues yo me la cojo y como el problema lo va a tener el grupo, pues a mí me da igual. Suelen ser cosas como obligaciones, secretos oscuros, por ejemplo enemigos. Pero por ejemplo dices, joder, pero realmente afecta a mí, ¿no? El enemigo es mío, el secreto oscuro es mío. Bueno, pues depende, ¿no? Porque el secreto oscuro habitualmente supone que cuando se descubre, los jugadores tienen que decidir con quién van. Y que obviamente cómo no van a ir con el otro PJ. Entonces ahí tienes un problema. El enemigo. Bueno, pues el enemigo cuando es muy potente y sale, pues el problema lo tienen los demás, no lo tienes tú solo. Así. O sea, a lo mejor eso es una ventaja de 5 puntos. En un grupo de 5, pues te acabas de por 5 puntos tú, pues los otros 4, pues se comen el problema. O sea, básicamente es como darle 5 puntos realmente a todos. O sea, poco a poco estas desventajas, digamos que suelen ser muy problemáticas, en el punto de que realmente son usadas y compradas por gente hasta cierto punto egoísta, porque quieren las ventajas de tener la desventaja para él, pero que sea el resto del grupo el que se solucione las papeletas. Esto es un problema a la hora de plantear las partidas, porque claro, tienes unas ventajas caras habitualmente, que el director de juego además son muy buenas, porque estas desventajas dan muchísimo color a la historia. O sea, mola tenerlas. O sea, cuando los jugadores tienen enemigos, secretos de ese estilo, chantajes, obligaciones, las partidas salen casi solas. El problema radica en que esa riqueza de la partida, para empezar, ha nacido de un efecto mecánico. Y después, realmente los demás están sufriendo unas desventajas que realmente ellos no han escogido. O sea, si yo de este tipo de cosas, hacer este tipo de cosas gratuitas, o sea, que por ejemplo, si tú tienes un enemigo es porque tu trasfondo lo tienes y no te doy nada a cambio, hace que los jugadores no las quieran tener.
Pero cuando las pones pagando, haces que los jugadores que las compran machacan al resto del grupo. Y esto es un problema, es algo que escuece, ¿no? Que jode a largo plazo. La verdad, no tiene una solución fácil. Quizás Séptimo Mar es la que más solución tiene. Yo fue una de las mejores que encontré en este punto. Porque estas desventajas lo que hacen es que te cuestan puntos de personaje, no te dan, te los quitan. Entonces, si bien es cierto que sigue siendo un problema del grupo, digamos que tú le has dado salsa a tu personaje gastando puntos. Yo, de hecho, Séptimo Mar, la primera edición, para mí es un ejemplo de cómo llevar este tipo de elementos, ¿no? En el que tus desventajas te quitan cosas. Porque al fin y al cabo, tenía dos tipos de desventajas, ¿vale? Pero las desventajas de ese tipo te quitaban cosas, te quitaban puntos, porque tú querías darle color a tu personaje. Y al fin y al cabo, eso te costaba una serie de puntos. Y eso estaba, yo creo que era un planteamiento correcto. Después, por último, tenemos lo que yo llamo, esto he hablado mucho con gente en foros y en internet, incluso alguna conversación con Radar, lo que llamamos las desventajas del director de juego, del máster. Son las desventajas que solo se los coge cuando un director de juego es jugador. Cosas como enfermedad terminal, cojera, mudez, la típica desventaja de esto no me lo compro, o sea, por favor, o sea, ¿quién quiere ser ciego? Pues este tipo de cosas las compran los directores de juego porque les molan habitualmente llevar ese tipo de cosas, ¿no? Por el tipo de desventajas que no usarían nadie, pues habitualmente lo suelen comprar, ¿no? Por ejemplo, al principio de cada sesión tiene un dado y si sacas un 1 te mueres por cáncer. Pues esto, yo particularmente soy de la escuela de la compra. Y muchos directores de juego que conozco, cuando pasan a ser jugadores una temporada, pues se cogen estas desventajas que son brutales, no están compensadas en ningún momento. Y la verdad, pues está bastante bien. Y bueno, sobre esto de las ventajas, pues también me gustaría hablar una persona que lo solucionó, creo que bien, ¿no? Que fue el CDD. El CDD de Zonk, y además hablándolo con Zonk me lo confirmó, es que las desventajas no están compensadas. Tener desventajas es peor. O sea, da muchos menos puntos las desventajas que matemáticamente lo que tendrían que dar por el juego. Pero esto es porque tiene una filosofía de que cuando tú lo compras es porque quieres interpretar eso. Y bueno, te da una serie de puntos, ¿no? Porque al fin y al cabo estás limitando al personaje. Pero eso también es una buena decisión de diseño. Porque te aseguras de que no existen las desventajas gratuitas de las que he hablado antes. Pero bueno, estos son diversos tipos de ventajas y desventajas, como llevan un poco al juego. Lo que me gustaría hincapié es esto de las desventajas grupales, ¿no? ¿Cómo lo solucionáis vosotros? O sea, por ejemplo, si un jugador se coge un enemigo de 5, que vamos a poner que sea una escala de 1 a 5, que es un enemigo muy potente, ¿cómo lo sacáis en el grupo? ¿Lo sacáis para que se enfrente al grupo o intentáis sacar alguna cosa que pueda joder solamente a ese jugador que al fin y al cabo es el que ha comprado al enemigo? O sea, digamos, distribuís la responsabilidad de estas grandes desventajas entre todo el grupo, o sois incapaces de hacer que el jugador sea víctima de sus propias responsabilidades. Dejádmelo en la caja de comentarios, ya sabéis, si tenéis cualquier otro tipo de tema que queréis que comente o que exprese mi opinión, también podéis dejarlo. Por lo demás, bueno, soy Rubén Ezcardan y nos vemos en el siguiente Rolepinando.